Última clase hablábamos, ¿no?, de lo que es la explotación indebida de la reputación comercial ajena, ¿no? Y nos hacíamos una pregunta interesante y esta pregunta es, ¿no? A ver, si es que existe el aprovechamiento indebido de la reputación comercial ajena, ¿esto significa de que existe un aprovechamiento permitido o algo por el estilo? Bueno, esto se puede entender, o la figura de la publicidad de naturaleza alusiva puede entenderse de esta manera, ¿ok? Porque, ojo, si se hace publicidad comercial a través de estas herramientas, es probable de que la figura publicitaria, que la herramienta sea lícita. Pero acá hay que hilar fino, ¿no? Las restricciones que tiene la publicidad de naturaleza alusiva son bastante elevadas al punto que resulta ser bastante riesgoso para los operadores económicos utilizar esta estrategia publicitaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de publicidad de naturaleza alusiva, estamos hablando de todo tipo de publicidad en la cual el agente económico anunciante alude a la oferta competidora, alude a la oferta de otro operador económico, ¿no? Y esto básicamente puede concentrarse en tres objetos o tres finalidades, ¿no? Una, para comparar su oferta comercial con la del agente económico eludido. La otra, para adherirse a esa oferta comercial, para equipararse a esa oferta comercial. Y finalmente también podría aludir a otro operador económico con el objeto de denigrar su oferta comercial, de menoscabar su reputación comercial, ¿no? Entonces, básicamente, la publicidad de naturaleza alusiva se diferencia en los conceptos, ¿no?, en los efectos que puede generar en el mercado, pero tienen muchos elementos en común, por lo menos tres importantes, ¿no? El primero de ellos es que debe existir una alusión inequívoca a la oferta de otro agente económico, ¿no? Entonces, la alusión podría ser directa o indirecta, pero debe ser inequívoca. ¿Qué significa esto? Que no debe quedar duda alguna en los consumidores de que el anunciante se está refiriendo a un determinado operador económico. Otro factor que tienen en común estos anuncios publicitarios o estas herramientas publicitarias es que en principio son lícitas. ¿Ok? No es que estén prohibidas. Muchas veces se menciona, ¿no?, de que el uso de estas herramientas publicitarias son ilícitas o son prohibidas, y eso no es verdad, ¿no? De hecho, son herramientas publicitarias válidas, ¿ok? Pero ojo, siempre que cumplan con los requisitos de la exceptio veritatis o excepción de veracidad contenidas en el numeral 2 del artículo 11 del decreto legislativo 1044. Básicamente, serán lícitos estos anuncios siempre y cuando sean veraces por su condición objetiva, exactos por claros y actuales y pertinentes de forma y fondo, como veremos más adelante. Y el último factor en común que tienen es que, si bien son herramientas que pueden generar un daño al agente económico aludido, si estas estrategias se desarrollan sobre la base de lo desarrollado en la exceptio veritatis, este daño concurrencial va a ser un daño lícito, ¿no? Porque esta herramienta generará mucho más información en el mercado e incluso puede generar mayor dinamismo en lo que es la competencia, ¿no? Puede ser que la competencia sea más agresiva, lo cual siempre es beneficioso para los consumidores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la publicidad de naturaleza alusiva, estamos hablando de la publicidad comparativa, estamos hablando de la denigración, estamos hablando de la publicidad adhesiva también, ¿ok? Entonces, a ver, hablemos de las alusiones, ¿no? Porque este factor es determinante. De hecho, hemos tenido casos bastante famosos, hace poco nada más, ¿no?, donde se puede reflejar, ¿no?, o podemos advertir la importancia de que la alusión sea inequívoca, ¿no? Porque, ojo, la alusión puede ser directa o indirecta. Cuando estamos frente a una alusión directa, estamos frente a un anuncio en el cual se muestra la marca de la oferta aludida, ¿no? O se menciona oralmente, pero expresamente y de forma explícita sabemos a quién se está refiriendo el anunciante, ¿no? En pantalla ven algunos ejemplos, ¿no?, donde se puede identificar con total claridad al agente económico que se está aludiendo en la publicidad comercial.
Lo interesante viene con las alusiones indirectas, porque en las alusiones indirectas o implícitas, el anunciante nos da pistas, ¿no? Nos da señales, ¿no? Que nos permitirá identificar a qué agente económico se está aludiendo. Pero ojo, de nuevo, acá la palabra clave es que la alusión sea inequívoca, es decir, esas señales, ¿no? Esas pistas nos deben permitir identificar de forma indubitable a quién está aludiendo el anunciante, ¿no? En pantalla, por ejemplo, vemos esta publicidad, ¿no? De la reconocida marca Oral-B, ¿no? Que alude a una marca que se ve difuminada, ¿no? Pero al ver los colores rojo, blanco y los difuminados, ¿no? A pesar de los difuminados, ¿no? Podemos advertir, ¿no? De que es el competidor más cercano, ¿no? Que es Colgate Total, aparte dice crema total, Colgate Total, ¿no? Entonces, las señales que nos da Oral-B nos permiten, ¿no? Identificar sin duda, ¿no? De que se trata de una alusión a Colgate. Ojo, el solo hecho que un agente económico aluda a un competidor en publicidad comercial, sea de forma implícita o de forma directa, no constituye una infracción para nada. Ello solamente nos permitirá saber si estamos frente, o sea, nos permitirá saber que estamos frente a publicidad alusiva y luego identificaremos si estamos frente a publicidad comparativa, denigratoria o adhesiva, ¿no? Pero, ojo, la sola alusión no constituye una infracción. ¿Por qué es importante la alusión? Por ejemplo, recordarán el caso de las ratitas de Win, ¿no? El famoso caso de las ratitas de Win. En este caso, tanto Telefónica como Claro se sintieron aludidos por esta publicidad comercial y cada uno, ¿no? Interpuso, ¿no? Denuncias por actos de competencia desleal, ¿no? Entre otros extremos, ¿no? Por supuestos actos de denigración y publicidad comparativa indebida, ¿no? Pero ojo, en este caso, ¿no? Lo que dijo la autoridad, ¿no? En dos instancias, lo dijo tanto la Comisión de Competencia Desleal como la Sala de Defensa de la Competencia, señalaron de que del análisis integral y superficial del anuncio no se advertía, ¿no? Que exista una alusión indirecta, ¿no? Inequívoca hacia la oferta de Claro o hacia la oferta de Movistar, en este caso, ¿no? Entonces, claro, de hecho, un factor que podía ayudar, ¿no? Un factor que ayudó también es el hecho de que ambos operadores económicos se hayan sentido aludidos de manera independiente y cada uno por su lado haya interpuesto una denuncia. No sé, de seguro fue un factor determinante. Pero si analizamos la publicidad, esta publicidad, ¿no? Que ahora de seguro en un rato la voy a poner, ¿no? Si la analizamos, en realidad no le falta razón a la Sala de Defensa de la Competencia, tampoco a la Comisión de Competencia Desleal. No había ningún elemento, ninguna pista que de manera indubitable, ¿no? Que de manera inequívoca nos permita decir de que Win se estaba refiriendo a una de estas dos empresas en específico, ¿no? Entonces, al no existir, ¿no? Al no cumplir con el requisito de que exista una alusión directa o indirecta, pero inequívoca, simplemente generó como consecuencia de que no se discute el tema desde el ámbito de lo que es la publicidad de naturaleza alusiva, porque para que la publicidad sea alusiva debe haber una alusión. ¿Ok? Entonces, ese punto es importante. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Y qué sentido hay, ¿no? En que tengan que dejarse señales en la publicidad o pistas, ¿no? ¿Por qué lo hace un anunciante? ¿Lo hace porque no quiere infringir derechos marcarios de terceros? No, el tema no va por ahí, ¿no? Recuerden que el segundo párrafo del artículo 157 de la decisión 486 señala, ¿no? De que se puede hacer uso de marcas de terceros sin su autorización en publicidad, incluso en publicidad comparativa, señala la norma, ¿no? Siempre que este uso sea informativo, ¿no? Sea un uso de buena fe y no sea un uso a título de marca. Así que el problema no viene tanto por el lado marcario, el problema no viene por el lado marcario, ¿no? ¿Cuál sería la explicación, ¿no? Del uso de estas señales? Bueno, es una explicación que está más vinculada con un tema comercial, con un tema de marketing, ¿no? Porque claro, ojo, este tipo de publicidad comercial, es decir, la comparativa, denigratoria y adhesiva, comercialmente es muy potente, ¿no? O sea, puede generar un alto nivel persuasivo en los consumidores. Y claro,
este efecto es mucho mayor cuando la alusión es indirecta porque nos da ese trabajito, ¿no? A los consumidores, ese morbo, ¿no? De decir, oye, ¿a quién se estaba refiriendo, ¿no? E identificarlo, ¿no? Entonces, ello llama, captura más la atención del consumidor, lo cual podría elevar el efecto persuasivo de la comunicación. Recuerda que finalmente la publicidad comparativa, la publicidad denigratoria, la publicidad en general, ¿no? Lo que busca es generar transacciones comerciales a favor del anunciante. Así que por ahí estaría la explicación de las alusiones. Pero retomando el tema legal, ya sabemos que para estar frente a lo que es la publicidad comparativa, la publicidad adhesiva o acto de equiparación y denigración, tiene que haber una alusión directa o indirecta, pero inequívoca. Solamente así, ¿no? Solamente si cumple con este requisito de la publicidad va a poder aplicarse el artículo 11 o 12, ¿no? Dependiendo de la figura que ello implique. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Que nos permite ver un tipo de publicidad comercial en la cual hay una alusión indirecta que sin mencionar, ¿no? A determinados operadores económicos, creo que a todos no nos resulta nada difícil poder identificarlo, ¿no? Ojo, este anuncio no fue denunciado, no hubo un procedimiento de por medio, me parece un ejemplo muy interesante nada más, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años atrás, Vitel difundió esta publicidad que dice: el Perú es Vitel, la red más grande de internet móvil es para todos los peruanos. Decía: cobertura de internet móvil en banda ancha, Vitel, 18.493 centros poblados. Otros, ¿no? Alguien de azul, 7.000 y pico, alguien de rojo, 3.000 y pico, y alguien de verde, 1.000 y pico, ¿no? Por los colores, por la estructura del mercado, podríamos, ¿no? Sin mucho esfuerzo, concluir de que se estaba haciendo una referencia, ¿no? A Entel, a Claro y a Movistar, ¿no? Quizá por los colores, ¿no? Ojo, de nuevo, este caso nunca, por lo menos de lo que yo he podido ver, estuvo sujeto a análisis por parte del Indecopi, ¿no? Estamos simplemente frente a un anuncio que creo que es del año 2015-2016, que me parece como un buen ejemplo, ¿no? Para efectos de la exposición, ¿no? Entonces, vamos a los conceptos, ¿no? Publicidad comparativa. A ver, estaremos frente a publicidad comparativa cuando se cumpla con dos requisitos: que exista una alusión directa o indirecta pero inequívoca a la oferta comercial de otro agente económico, ¿ok? Y que ésta tenga por objeto mostrar la ventaja de la oferta del anunciante frente a la oferta del agente económico aludido o del agente económico competidor, ¿no? Entonces, estaremos frente a publicidad comparativa. Uno, si se cumple con el requisito fundamental de todo tipo de publicidad de naturaleza alusiva, es decir, si existe alusión directa o indirecta pero inequívoca. Y luego, si es que el objeto de este anuncio es mostrar la ventaja de la oferta anunciante frente a la oferta del agente económico aludido. Si se cumple con estos dos elementos, estaremos frente a lo que es la publicidad comparativa. La publicidad comparativa, para que sea lícita, debe cumplir con los tres requisitos contenidos en el numeral 2 del artículo 11, ¿no? Lo que estamos llamando como exceptio veritatis. Pero ya llegaremos a ese punto, ¿no? La publicidad comparativa, en teoría, ¿no? En el Perú es lícita, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros podemos apreciar de la lectura del artículo 12 y 11 del Decreto Legislativo 1044, si se cumple con los tres requisitos del exceptio veritatis, vamos a estar frente a un anuncio lícito, ¿no? La figura es lícita, ¿no? Pero evidentemente, si no se cumple con estos tres requisitos del exceptio veritatis, estaremos frente a una contingencia, estaremos frente a un caso que puede ser sancionado con hasta 450 UITs, ¿no? Pero, como de seguro ya les adelantaba hace un rato, ¿no? Ojo, la teoría, ¿no? La norma nos precisa ello, ¿no? Que es una figura lícita si se cumple con los requisitos del exceptio veritatis. Pero lo cierto es que en la práctica esto no es tan cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque, como he señalado hace un rato, estos tres requisitos del exceptio veritatis implican que esa publicidad comparativa debe ser veraz,
por su condición objetiva, es decir, no solamente no debe ser capaz de inducir error a los consumidores, sino que además debe solamente utilizar afirmaciones objetivas, comprobables. Si utiliza algún tipo de afirmación subjetiva, estaremos frente a una infracción. Dos, que sea exacta por clara y actual, es decir, no debe contener ambigüedades, ¿no? Y debe ser exacta con la información que proporciona esta herramienta publicitaria, ¿no? Y finalmente debe ser pertinente de forma y pertinente de fondo. Pertinente de forma, evitando hacer uso de licencias publicitarias como la sátira, el sarcasmo, el humor, no injustificado en atención a las circunstancias, y debe ser pertinente de fondo porque debe evitar hacer cualquier tipo de alusión a elementos personalísimos de los representantes de la empresa aludida, como puede ser la nacionalidad, ¿no? Afiliación política, creencias religiosas, entre otros factores, ¿no? Entonces, como veremos, estos tres elementos no son tan simples en la práctica de poder cumplir, ¿no? De hecho, generan en la actualidad un gran riesgo, ¿no? Para todo agente económico que quiere difundir ese tipo de publicidad comercial en el mercado, ¿no? Porque no tienes la certeza de cuándo tu anuncio va a estar fuera de contingencia, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Solamente para mencionar dos factores, ¿no? Uno de ellos está con la pertinencia de forma, ¿no? Como me habrán escuchado hace un rato, el exigir que si el anuncio utiliza la sátira, el humor, el sarcasmo, ¿no? De forma injustificada va a ser sancionado, genera un problema, ¿no? Porque yo les preguntaría, ¿no? ¿Cómo puedes medir, ¿no? Que el uso de estos recursos, que el uso de estas licencias sea justificado en atención a las circunstancias? No existe un parámetro objetivo para determinar cuándo el uso de esas licencias es justificado y cuándo no, ¿no? De hecho, el anunciante siempre va a creer que el uso de estas licencias va a ser justificada, y es muy probable que el agente económico aludido, ¿no? Es decir, el denunciante, ¿no? Va a creer que el uso de esas licencias fue completamente injustificado en el anuncio, ¿no? Entonces, ¿quién va a tomar una decisión al final? El Indecopi. ¿Tiene parámetros objetivos para poder tomar esa decisión? No, no, es muy difícil que los tenga, ¿no? Acá uno más ustedes pueden estar pensando cuándo el uso de la sátira o el sarcasmo puede ser justificado y cuándo injustificado, ¿no? En realidad es muy difícil de poder determinarlo. Y por otro lado, ¿no? El problema viene por el lado del uso de las afirmaciones que sean sí o sí objetivas, ¿no? Esto en virtud a un criterio sobre el cual ya habíamos conversado, ¿no? El criterio que nace hace muchos años atrás, ¿no? Con este famoso caso de ESAN, la mejor escuela de negocios del Perú. Un caso que no es un precedente, pero que hasta el día de hoy este criterio viene siendo utilizado por parte de la Comisión de Competencia Leal y la Sala de Defensa de la Competencia, en la que se señala que para que una afirmación sea objetiva, o bien tiene que tener el parámetro de referencia en el mismo anuncio publicitario, o ¿no? Debe existir un parámetro objetivo y unívoco de comprobación, es decir, solamente una forma de probarlo, ¿no? Entonces, como se imaginarán, ¿no? Son pocas las alegaciones objetivas, es decir, comprobables, que tengan solamente una forma de probarse, ¿no? Entonces, ¿esto que genera que una gran cantidad de afirmaciones publicitarias puedan considerarse subjetivas cuando en realidad no lo son, cuando en realidad solamente son afirmaciones objetivas, comprobables, pero que para mala suerte del anunciante existe más de una forma de poder probar su veracidad, ¿no? Entonces, el uso de la publicidad comparativa, si bien comercialmente es un recurso que puede ser muy exitoso porque tiene un elevado componente de persuasión, ¿no? Impacta en los consumidores, impacta en el mercado, muchas veces al día de hoy, ¿no? Genera que se viralice ese tipo de publicidad comercial, con lo cual puede generar efectos muy positivos de cara al anunciante. Lo cierto es que el anunciante que utilice este recurso, ¿no? Pues sabe que está corriendo un riesgo, ¿no? Porque como bien he señalado, no existe forma alguna de tener certeza, ¿no? De que esta publicidad, primero, no vaya a ser denunciada, ¿no? Y segundo, que no vaya a haber una sanción de por medio por parte del Indecopi, ya que lamentablemente las reglas no son tan claras, ¿no? Pero bueno, es un recurso, ¿no?
que además hace mucho más difícil nuestro trabajo como abogados, ¿no? Porque evidentemente cuando pase una publicidad de ese tipo por nuestra revisión, ¿no? Va a ser muy difícil, ¿no? Poder garantizarle a nuestro cliente de que esta publicidad comparativa no está expuesta a ningún tipo de riesgo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? La recomendación conservadora va a ir seguro por el lado de, oye, ten cuidado con lo que vas a hacer porque finalmente el uso de estos recursos, por ejemplo, el uso de este humor, no puede ser interpretado como algo injustificado, no solamente por el agente económico que estás aludiendo, sino también por el INDECOPI, ¿no? Cuidado con el uso de ese tipo de afirmaciones, que si es que existe una forma más de probarlo, te generaría una contingencia también por incumplimiento del primer requisito de la Acceptio Veritatis, ¿no? Entonces, el agente económico que hace uso de este recurso publicitario sabe que está asumiendo un riesgo comercial. Lo cual, de hecho, ¿no? Es un tema que podemos criticar. Pero ojo, no es del lado de los riesgos que asume un anunciante, porque finalmente las empresas que concurren en el mercado vendiendo productos o servicios, pues justamente lo que buscan es eso, ¿no? El problema está en que no existan reglas claras, ¿no? O que la aplicación de las reglas no sean claras, ¿no? Porque eso genera inseguridad jurídica y por lo tanto no puedes medir con exactitud el riesgo de la difusión de la publicidad comercial. De hecho, es probable, digo, no tengo data que pueda respaldar ello, pero los invito en todo caso a que puedan investigar sobre el particular. Puede ser, ¿no? De que lo que estoy comentando, o sea, es decir, la aplicación en la práctica de la Acceptio Veritatis sea tan compleja, genere tanta inseguridad jurídica, que existen pocos casos, ¿no? De publicidad comparativa en el Perú, ¿no? Si yo les digo ahora, ¿no? A ver, recuerden, ¿no? Díganme tres nada más de este 2005, pues van a recordar de las ratitas, que es del año pasado, sino que se resolvió este. Posiblemente no me den ninguno más. Si yo les pido que me den 5 del 2024 o 3 del 2024, se quedan en una máximo, ¿no? Si les pido 3 del 2023, de seguro no recuerdan ninguna, ¿no? Y claro, ¿no? Es un recurso que comercialmente sabemos que es exitoso, pero asumes tantos riesgos al difundirlo, al utilizarlo, en lo que respecta a la multa por parte del INDECOPI, porque las reglas no están claras, que la mayoría de agentes económicos, pues pueden dar un paso atrás, no pueden dudar mucho el utilizar esta herramienta. ¿Y eso es positivo? No, es completamente negativo, porque la publicidad comparativa, doctores, genera mucha información en el mercado, reduce costo de transacción en los consumidores en lo que implica, ¿no? A los costos en búsqueda que ellos asumen, ¿no? Porque, ojo, si partimos de la premisa de que la publicidad comercial siempre transmite mucha información, y es cierto, porque la publicidad nos difunde o nos traslada información acerca de la existencia de una oferta, características, virtudes, cualidades de la oferta, precio, promoción, si tiene algún tipo de ventaja sobre sobre la oferta del resto de competidores, si hay alguna reducción, un descuento de por medio, sorteos, nos da una gran cantidad de información la publicidad, ¿no? De manera colateral, ¿no? Porque finalmente el anunciante no está buscando con su publicidad brindarnos, ¿no? A generar una lluvia de ideas y de información, no, posiblemente lo único que quiere es vender, pero miren toda la información que nos genera. Bueno, la publicidad comparativa genera eso y el doble, ¿no? Porque además de todo lo que he mencionado, también nos podría decir, porque es su esencia, ¿no? Qué elementos, qué características de su oferta, ¿no? Son superiores a la oferta aludida, ¿no? Y qué mejor, ¿no? Qué mejor que esa información, porque nosotros cuando tomamos decisiones de consumo muchas veces comparamos, ¿no? Entonces el hecho de que en el Perú tengamos poca publicidad comparativa es negativo, ¿no? O sea, no estamos haciendo uso de una herramienta que puede generar una gran cantidad de información. Pero además, otro aspecto negativo es que sin publicidad comparativa, doctores, hacemos que el mercado sea menos dinámico, ¿no? La publicidad comparativa, por lo general, hace que el mercado sea más agresivo, que sea más dinámico, que existan muchas respuestas, ¿no? Normalmente una publicidad comparativa viene con una respuesta por parte de otro operador económico, ¿no? Respuesta comercial o respuesta a través de anuncios publicitarios también, una guerra publicitaria, ¿no? Y esto, si bien puede implicar, ¿no? Un escenario complejo y denso entre competidores, lo cierto es que el beneficiado, ¿no? Los que nos vamos a beneficiar con esta guerra somos los consumidores, ¿no? Imagínense
que se enreden en una batalla comparativa de precios, ¿no? Posiblemente ambos pueden hacerse mucho daño, pero finalmente quien tendrá el producto a mejores precios o con mejores descuentos vamos a ser nosotros, ¿no? Entonces, lamentablemente no estamos entendiendo lo importante que es que exista esta herramienta en el mercado. Y eso, que no estoy mencionando, ¿no? Los incentivos naturales que genera el solo hecho de poder utilizar esta herramienta publicitaria. Y es que, claro, si tú como agente económico quieres utilizar esta herramienta que es tan potente, pues tienes que tener una ventaja, tu oferta comercial debe tener una ventaja, ¿no? Entonces te genera un incentivo para invertir en tu oferta comercial en calidad, en precio, en investigación y desarrollo, en uso de nuevas tecnologías, no lo sé, pero invertir en tu oferta para generar un elemento diferenciador que te permite en tu publicidad decir en qué eres superior, ¿no? O sea, en qué tienes una ventaja respecto de la oferta aludida, ¿no? Así que hay muchas cosas que pensar, ¿no? Con esta interesante figura, ¿no? Que de vez en cuando nos trae uno que otro casito interesante.